Grupo Vox tiene la palabra el señor Contreras. Sí, muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor secretario de Estado, por su presencia aquí esta tarde, y le deseo mucha suerte en el desempeño de su cargo, porque la cordialidad personal, especialmente entre paisanos andaluces, no debe ser incompatible con la discrepancia política que ya sabe usted que es absoluta. Se ha jactado usted antes del incremento del presupuesto dedicado a memoria democrática, incremento de un 83%, un total de 11 millones de euros. Bien, a nosotros nos parece indignante el dispendio en memoria democrática en un contexto de hecatombe económica y de inminente bancarrota, pero nos parecería indignante también en un contexto de bonanza. Es sabido que nosotros consideramos totalitaria las leyes de memoria en general, porque suprimen la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de investigación, la libertad de cátedra en materia histórica. Solo en los estados totalitarios hay ministerios de la verdad que reescriben el pasado a su antojo y que fijan una verdad histórica oficial que es impuesta a toda la población. Pero es que en nuestro caso, además, la versión oficial resulta ser grotescamente sectaria. Se trata de una historieta maniquea de buenos buenísimos y malos malísimos. Por ejemplo, nuestra terrible guerra civil es presentada como una conspiración de unos cuantos militarotes, obispos y banqueros con chistera y pelo engominado contra el pueblo, para arrebatarle la libertad y la democracia. Bueno, las cosas no fueron así. Desgraciadamente, en los años 30 la sociedad española se dividió prácticamente al 50%. Por tanto, fue un enfrentamiento de medio pueblo contra medio pueblo y medio ejército contra medio ejército. Por eso fue una guerra que duró 3 años, claro. Habíamos superado todo esto en los años 70, durante nuestra transición. Los españoles tuvimos la generosidad de perdonarnos nuestros crímenes respectivos, los crímenes de ambos bandos, en un proceso que suscitó la admiración de todo el mundo, pero ese espíritu generoso de la transición fue enterrado por Rodríguez Zapatero con su primera ley de memoria histórica a principios de este siglo, ¿no? Estas 9 leyes de memoria histórica que ahora se preparan pues suponen una nueva vuelta de tuerca totalitaria en este proceso lamentable. Pero estas leyes no solo entierran el espíritu de la transición, sino que también deslegitiman a la transición misma de manera implícita. Deslegitiman implícitamente al régimen en la Constitución del 78, que es presentado como una especie de enjuague o continuación gatopardesca del franquismo. Y detectamos cada vez más manifestaciones de ministros de este Gobierno en esta dirección, de tal forma que una nueva democracia, la nueva democracia que al parecer todavía está por establecer, la que tenemos es muy imperfecta, tendría que buscar sus bases históricas y morales, no en el año 78, sino en el año 31. El nuevo régimen que al parecer se está conjeturando buscaría su inspiración directamente en la Segunda República, no en nuestra Constitución del 78. Por ejemplo, la vicepresidenta Carmen Calvo declaró recientemente que debemos reencontrarnos con una historia brillante de libertades, y se refiere a las supuestas libertades de la Segunda República. Digo supuestas libertades porque la Constitución del 31 adoleció desde el principio de graves taras sectarias que precisamente tuvieron mucha influencia en el fracaso final del régimen. Entre esas taras, especialmente el sectarismo antirreligioso, anticatólico. Recordemos aquello de Manuel Azaña: España ha dejado de ser católica. Manuel Azaña recientemente, hace 2 días, homenajeado en esta casa. La Constitución del 31 contenía preceptos antirreligiosos. Por ejemplo, ordenaba la disolución de todas las órdenes religiosas que supusiesen un peligro para la seguridad del Estado. Ya me dirán qué peligro representaban los pobres frailes y monjas para la seguridad del Estado. Los jesuitas fueron expulsados, a las demás órdenes religiosas se les prohibió el ejercicio de la enseñanza, es decir, se suprimió la educación católica. Existió también una ley de defensa de la República que preveía la posibilidad de suspender periódicos y cerrar periódicos, y se utilizó profusamente en los 5 años de historia de la República. Muchos periódicos cerrados, muchos artículos secuestrados. Existían también en la República delitos de pensamiento, como por ejemplo el delito de apología del régimen monárquico. Ustedes parecen querer imitar esto, introduciendo nuevos delitos de pensamiento, en este caso la apología del franquismo. Todo lo que estoy diciendo fue confirmado nada menos que por el presidente
presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, que en sus memorias dejó escrito que se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil, una Constitución que invitaba a la guerra civil. Pero lo que nos parece más doloroso de todo es la forma en que estas leyes de memoria jerarquizan a las víctimas, víctimas de primera, víctimas de segunda, y borran de la historia algunas de ellas, y borran de la historia los crímenes masivos cometidos en la retaguardia republicana. Y borrar a las víctimas de la historia es matarlas por segunda vez. Hoy es 5 de noviembre, pues bien, mañana 6 de noviembre se cumple el 84 aniversario del inicio de las sacas de Paracuellos. Supongo que conocen el hecho. Entre 4 o 5.000 personas fueron sacadas de las cárceles del Madrid republicano para ser fusiladas en Paracuellos del Jarama, Aravaca, Torrejón de Ardoz y otras localidades. Ustedes están obsesionados por las fosas, pues bien, allí pueden encontrar las mayores fosas de la guerra civil. Por cierto, la responsabilidad personal de Santiago Carrillo, junto a otros como Serrano Poncela, está ya sólidamente establecida por los historiadores, como se puede comprobar en el testimonio de Jesús Galíndez, adjunto a Manuel de Irujo, nacionalista vasco, ministro de Justicia en la Segunda República, o en el testimonio escrito del agente soviético Georgi Dimitrov. Por cierto, en ese bando republicano tan admirado por ustedes había numerosos agentes soviéticos, comisarios soviéticos y armamento soviético. La excusa que se suele aducir para minimizar esta violencia... Señor Contreras, tiene que acabar. Bueno, yo tengo 6 minutos y medio. Pensaba que disponía de 7 minutos. 5. De acuerdo. ¿Me concede 30 minutos de gracia? 30 segundos, perdón. 30 segundos para terminar este argumento. Sí, decía simplemente que la excusa que se aduce es que se trataba de bandas incontroladas. Pero, por ejemplo, el estudio de Julius Ruiz, profesor de Historia de Europa en la Universidad de Edimburgo, y que ha hecho una obra también sobre la represión franquista, con lo cual no es sospechoso de filofranquismo, establece claramente la continuidad y la coordinación entre las supuestas bandas incontroladas y los organismos de la Dirección General de Seguridad y el Ministerio del Interior, en definitiva, el organigrama de la Segunda República. Gracias por haberme concedido. Es que pensaba que tenía 7 minutos.